Si hay un concepto económico del que todo el mundo habla, es la inflación. Y entre otras Mm, cosas porque sus efectos son evidentes, son visibles en nuestro día a día, ¿no? Y de alguna forma afecta, impacta de manera directa en nuestra rutina. Sin embargo, a veces se plantea la siguiente pregunta y es, ¿por qué surge la inflación? ¿Cuál es su verdadero origen? ujú. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una aclaración sobre el propio término inflación. Si buscamos en la Real Academia, ¿no? El diccionario de la Real Academia o incluso en diccionarios económicos, generalmente la definición que vamos a encontrar es que la inflación es pues un incremento o un aumento del nivel general de los precios. Sin embargo, hay algunos economistas que lo que apuntan es que aquí en este caso se estaría confundiendo la causa y la consecuencia, puesto que la palabra inflación, al final, como la propia RAE también menciona, es la acción y efecto de inflar. ¿Inflar el qué? Inflar, en este caso, sería la masa monetaria. Entonces, claro, realmente la inflación, como se entiende desde algunas perspectivas económicas e incluso en su origen, era la causa que provocaba el alza general de los precios. Es decir, el hecho de aumentar la masa monetaria es lo que provocaba el alza general de los precios. Lo que ocurre es que como al final estos dos fenómenos pues iban siempre de la mano, se acabó asociando el término inflación con la consecuencia en lugar de con la causa. Y de hecho el término deflación normalmente se utiliza también de la misma manera, es decir, la deflación sería la disminución general de los precios, ¿no? Eh, Hecha esta aclaración, me gustaría también ahora mencionar cuáles, digamos, las causas que el mainstream de la economía, es decir, que la economía general suele aceptar y la que se suele ver en los medios de comunicación, para luego hacer quizá algunas matizaciones o comentarios respecto a ellas. Eh, lo que se suele comentar es que la inflación puede venir derivada por dos partes, ¿no? O por la oferta o por la demanda. La oferta, pues puede ser que si, por ejemplo, se encarece el precio de las materias primas, los productores se verán obligados a subir sus precios de venta para poder asumir esos mayores costes, ¿no? Derivados de la elevación de los precios de la materia prima. Y cuando es del lado de la demanda, pues puede surgir, pues, no sé, por ejemplo, porque la gente, por la razón que sea, decida consumir más y ese exceso de consumo, pues claro, manteniendo una oferta relativamente rígida, pues si la oferta no se mueve mucho y sin embargo la demanda sube, pues lo que va a conllevar es que los precios suban, ¿no? Como una consecuencia de esa tensión entre la oferta y la demanda. No obstante, hay bueno, pues muchísimas corrientes, no solo una, sino que son prácticamente, yo diría que casi todas las corrientes, quitando la principal, que es verdad que la principal es la principal desde hoy en día, pero no lo ha sido siempre así. De hecho, la principal corriente hoy en día es la corriente keynesiana y todas las que derivan de ella, pero que en realidad solo ha tenido relevancia desde, bueno, prácticamente desde los años 30, ¿no? Y desde la publicación 1936 de la teoría general de Keynes. Pero hasta entonces, realmente la economía tenía muchísimas ramificaciones que han continuado y se han desarrollado y siguen hasta hoy en día y que tienen unos planteamientos muy interesantes y creo que merece la pena reflexionar, sobre todo si somos capaces de, a la luz de los datos, porque yo siempre digo que las teorías están muy bien, pero las teorías se tienen que contrastar con los datos y sobre todo si los datos refutan una teoría, pues las teorías habrán que revisarlas y luego, por otro lado, si hay datos que confirman determinados planteamientos teóricos, pues considero que como mínimo deberíamos prestar atención a esos planteamientos teóricos. No necesariamente la verdad definitiva, pero desde luego sí deberíamos prestarle atención. Y lo que yo voy a pretender en el día de hoy es precisamente ofrecer esa visión alternativa a la que ofrecen los medios de comunicación, puesto que los medios de comunicación, pues al final lo que hacen es exponer ese mainstream económico que, pues como digo, no necesariamente ni tiene por qué estar en lo correcto y sobre todo cuando se contrasta con los datos comprobamos que hay algo que falla. Y de hecho ellos mismos lo reconocen que a veces dicen es que no entendemos qué ha pasado, ¿no? Y en realidad no es que no se entienda, sino que a lo mejor se están aplicando los presupuestos equivocados. Dicho esto, vamos entonces a responder a la pregunta ya no desde el mainstream, sino desde estas posiciones
que, como digo, se podrían considerar alternativas a día de hoy, pero que en realidad eran el mainstream hasta hace, en términos históricos, muy poco tiempo. Pues bien, en realidad la inflación, y ahora voy a poner varios ejemplos para que todos podamos entenderlos con facilidad, su única causa es una causa monetaria. Es decir, de la misma forma que todo el mundo entiende que si, por ejemplo, en un mercado hay pocas manzanas y muchas personas quieren comprar manzanas, pues lógicamente los vendedores tendrán pues, incentivos para incrementar el precio de las manzanas, puesto que verán que fácilmente podrán venderlas a pesar de ese incremento. También podría suceder lo contrario, que hubiera muchísimas manzanas a la venta y pocos compradores. Entonces los vendedores pues, intentarían hacer todo lo posible, incluso rebajando los precios, para vender esas manzanas a pesar de que eso conlleve unos menores beneficios. Pues de la misma forma que todo el mundo entiende que las manzanas es una mercancía, el dinero también es una mercancía. De hecho, en su origen, el dinero no era papel como hoy en día, sino que el dinero era en realidad cualquier bien o incluso cualquier servicio, pero sobre todo cualquier bien sujeto a un intercambio relativamente fácil y aceptado entre la sociedad, como podía ser el oro, pero es que incluso antes del oro era simplemente lo que se conoce como el trueque. Es decir, este señor tiene 3 cabras y yo tengo una oveja, pues a lo mejor podemos intercambiar, pues no sé, ya sea algo que produzca mi cabra o mi oveja, o incluso la propia cabra por la propia oveja, o lo que fuera, ¿no? Luego eso se fue, digamos, perfeccionando, porque claro, la gente se empezó a dar cuenta de que si yo tengo, vamos a decir, en vez de una cabra y una oveja, digamos, una oveja y una casa, pues evidentemente una casa por una oveja no se puede cambiar. E incluso hasta qué punto exactamente si yo tengo una choza, ¿no? Porque una casa quizás sea algo demasiado exagerado, pero una choza, ¿hasta qué punto equivalen a 42 cabras o a 42 cabras y media o a 42 cabras y 3 cuartos? Entonces, claro, que vas a hacer 3 cuartos de cabra, no tiene mucho sentido. Entonces, eso se fue perfeccionando y lo que se intentó es encontrar algún mecanismo para que de forma barata, en el sentido de fácil transporte y almacenamiento, y de una forma relativamente divisible, se pudiera llegar a intercambios entre las personas para poder de alguna forma cuantificar esos intercambios de una forma generalmente aceptada. Y es así como se fue recurriendo a los metales preciosos en general y al oro en particular. Posteriormente, el oro ha sido el gran rey durante muchísimos siglos y bueno, donde ya definitivamente se abandonó por completo el oro fue en el siglo XX, no vamos a entrar en detalle, pero en el siglo XX ya es cuando definitivamente se abandona el oro en todas sus formas, o sea, en realidad hasta hace poco, y es cuando ya la sustitución es absoluta por lo que sería el papel moneda o incluso, bueno, el dinero bancario, que ni siquiera es verdadero dinero, ¿no? Eso daría para otro vídeo completo. Eh, pero en definitiva, la esencia, lo hay que entender para el análisis que vamos a hacer, hay que entender que el dinero es una mercancía. De la misma forma que todo el mundo entendería que una cabra es una mercancía, que el oro es una mercancía, el papel que utilizamos como forma de intercambio también es una mercancía. Entonces, una vez que hemos hecho esta aclaración, se entenderá que el dinero, como toda mercancía, está sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Si hay muchas manzanas en nuestro mercado, el valor de las manzanas disminuye, suponiendo una demanda constante o que haya cambiado poco. Pues si hay demasiado dinero en nuestra sociedad con respecto a una situación anterior, el valor de ese dinero también disminuirá. ¿Y qué significa que el dinero pierda valor? Pues que serán necesarias más cantidades de dinero para comprar objetos, bienes, servicios que antes comprábamos con menos unidades de ese bien. Y es lógico, ¿no? Si digamos, el dinero tiene menos valor, pues es evidente, o yo creo que es bastante sencillo de entender que se necesitarán más unidades para poder hacer frente a los mismos pagos que antes. Y eso es lo que llamamos comúnmente la inflación. Es decir, las cosas no es que sean más caras, que ese es otro error. No es que algo sea más caro, no es que ahora tú comprar un helado del McDonald's sea más caro, sino que el dinero, la mercancía con la que tú compras ese helado ha perdido valor. Entonces necesitas más unidades de esa mercancía para comprar algo.
en este caso un helado del McDonald's. Pero si tú antes podías cambiar un helado del McDonald's por, pongamos, eh, no sé, una hamburguesa del Burger King o cualquier cosa de esta, eso se puede seguir haciendo. Es decir, no necesariamente los precios relativos del resto de los bienes han cambiado, puede que se hayan mantenido. Entonces, donde está la clave no es porque, vamos a ver, para que se entienda lo que estoy diciendo, que creo que es importante que se entienda. Diríamos que el helado del McDonald's es más caro siempre y cuando no solo tuvieras que emplear más euros para comprarlo, sino que si tú además necesitabas, no sé, 10 helados del McDonald's para poder intercambiarlo por un cojín del sofá, pues ahora necesitarías, pues no sé, 7 helados del McDonald's para intercambiarlo por un cojín del sofá, dado que el valor del helado sería más alto con respecto a una situación anterior. Entonces sí diríamos que ha subido el precio del helado, pero eso no es lo que sucede. En principio, los precios relativos entre el resto de los bienes se mantiene. Lo único que ocurre es que no nos damos cuenta de eso porque como prácticamente todos los intercambios se hacen a través del dinero, no nos damos cuenta de que el resto de los precios relativos se mantienen aproximadamente constantes. Y eso es lo que nos hace decir es que las cosas están subiendo de precio. Entonces creo que lo correcto sería decir es que el dinero que estamos utilizando ha disminuido su valor. ¿Y por qué ha disminuido su valor? ¿No? Es la cuestión. Pues la clave está en precisamente lo que decía al principio, en esa inflación, y ahora sí estoy hablando en un sentido etimológico, es decir, en que se ha aumentado la masa monetaria circulante, o no circulante, pero sobre todo la circulante en la sociedad, y ante un aumento excesivo de la oferta, en este caso, que hay mucho más dinero, pues la consecuencia lógica es que el dinero pierda valor y que la consecuencia de su pérdida de valor es la sensación de que los precios del resto de bienes han crecido, que no es otra cosa que el hecho de que necesitan más unidades de dinero para poder afrontar. Y ahora bien, alguien podría decirme, no, bueno, pero es que es evidente que con lo que está pasando en Ucrania, pues ha subido, ¿no? El precio, no sé, del gas, del petróleo, de los cereales, tal. Sí, vale, pues vamos a entenderlo a través de la siguiente analogía. En economía, generalmente, para comprender fenómenos complejos, se intenta hacer una situación relativamente simplificada, no por nada, sino porque generalmente suelen tener validez, sino que se hace simplemente para que fácilmente podamos aislar las variables y que de esta forma se pueda entender de una forma más conveniente. Supongamos que estamos en, no sé, una isla desierta o algo así, o bueno, o en una sociedad muy pequeña, y tenemos solo dos bienes, que uno de ellos es, por ejemplo, petróleo o, bueno, combustible en general, ¿no? No digo petróleo porque es una de las cosas que ha subido durante esta época, y otro fuera pan, ¿no? Digamos, uno es para moverte y otro sea para alimentarte. Bueno, pues si tenemos esta sociedad y supongamos que en una situación de relativo equilibrio, donde las personas están más o menos conformes con su estilo de vida, pues en esta sociedad supongamos que los individuos dedican el 60% de su renta al transporte, al petróleo, y el 40% a alimentarse. Para simplificar, ni vamos a añadir más bienes, ni vamos a suponer que ahorren, nada, simplemente es para entender el concepto. Además, hay algo importante y es que vamos a suponer que en esta isla, que bueno, no estaría desierta, sino desierta en un sentido social, es decir, habría pocas personas aisladas del exterior y por tanto no tienen acceso a más bienes y demás, pues supongamos que por el estilo de vida que tienen es necesario, por cómo están organizados socialmente, que se desplacen. Por tanto, es necesario que utilicen el petróleo, ¿no? O sus derivados más bien, ¿no? Como podría ser la gasolina o lo que sea para transportarse. Ante esa tesitura, ¿qué ocurriría si por el motivo que sea, véase una guerra o que hay menos yacimiento o lo que fuera, sube el precio del petróleo? Bueno, pues sucedería lo siguiente. Si antes estaban dedicando el 60% de su salario al petróleo y sube el precio, dado que en el corto plazo, y esto es muy importante, en el corto plazo, es decir, en economía se habla de corto plazo en periodos menores de un año, como en el corto plazo deberán más o menos consumir la misma cantidad de gasolina, y esto se entiende muy fácilmente. Pensemos en un profesor
en un médico o en cualquier persona que tiene un trabajo que está lejos de su casa y todos los días tienes que ir y volver en coche. En el corto plazo no puede cambiar esa situación e independientemente del precio de la gasolina, a no ser que sea algo muy, muy exagerado, seguirá consumiendo la misma cantidad de gasolina. Esto conllevaría que de su renta del 100%, en lugar de dedicar el 60%, dedicase, por ejemplo, el 70%. Es un incremento razonable, ¿no? Ante una subida de los precios de la gasolina. Pero claro, si antes tenía el 40% de su renta para consumir pan, y él estaba aproximadamente satisfecho con eso, si ahora tiene que reducir de su renta a un 30% para el consumo de pan, querrá decir que sí, que podrá sobrevivir, pero probablemente no estará igual de satisfecho, porque está consumiendo las mismas unidades de petróleo o sus derivados, pero menos unidades de pan. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el precio del petróleo ha subido, es correcto, pero esto no se debería llamar per se inflación. ¿Por qué? Por las consecuencias que tiene. Si no se ha producido un aumento de la masa monetaria, como la renta que tiene el consumidor es la misma, va a dedicar menos cantidades de euros a comprar pan, el 30% en lugar del 40%, suponiendo que la renta se ha mantenido constante. Si esto es así, no solo va a consumir menos unidades de pan, sino que precisamente por la oferta y la demanda, si los consumidores de esa sociedad consumen menos pan, bajará el precio del pan, dado que al haber menos demanda, suponiendo una oferta aproximadamente constante en el corto plazo, bajarán los precios del pan. Así que ya tenemos en un primer momento que sube el precio del petróleo, pero baja el precio del pan, por lo cual habrá que evaluar en qué medida la subida del precio del petróleo, digamos, más que compensa la bajada del precio del pan para decir que hay inflación. Y vamos a suponer que sí, vamos a suponer que hay inflación, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, Nacho, pues ya está, se acaba de demostrar que estás equivocado y que no es necesario una inyección de dinero para que exista inflación. Pero es que esto no es cierto. En el corto plazo es cierto, pero en el largo plazo, es decir, cuando las personas tienen capacidad de reorganizar su vida para ajustarse a los nuevos precios, los factores productivos se reorganizan en todos los sentidos. Y si yo antes estaba más o menos contento dedicando un 40% de mi renta al consumo de alimentos, seguramente querré volver a esa situación. Y para ello tendré que reducir del 70 al 60 mi consumo de petróleo. ¿Cómo? Bueno, pues ahí donde está ya la forma de que cada individuo encontrará de reducir ese consumo. Al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tarde o temprano la sociedad se reorganizará de tal manera que vuelva a ese estado donde estaba a gusto, que era de consumir un 40% para alimentación y 60% para el transporte, ¿no? A través de los combustibles. En ese periodo de transición, lo que va a ocurrir es que si dedicamos un 70% al combustible y pasamos a un 60% manteniendo la renta constante, lo que querrá decir es que habremos reducido la cantidad de combustible que estamos empleando. Y al reducir la cantidad de combustible que estamos empleando, nuevamente por oferta y demanda, bajarán los precios del combustible. Al bajar los precios del combustible tendremos lo que se denomina una deflación, es decir, una disminución generalizada de los precios. ¿Por qué? Pues porque de la misma forma que antes hemos asumido que el aumento, el aumento del precio de la gasolina puede ser mayor que la disminución del precio del pan, podremos volver a asumir que el descenso del precio de la gasolina es mayor que el aumento del precio del pan debido a que las personas vuelven a dedicar más renta al consumo de pan. Si esto es así, una vez que se haya pasado ese shock del que estamos hablando, en el cual hubo un incremento inicial de los precios del petróleo, volveríamos tarde o temprano a una situación igual, idéntica a la inicial, habiendo pasado primero por un alza de los precios y luego por un descenso de los precios. Y un descenso de los precios implica una inflación negativa, es decir, menores que cero, o lo que se llama deflación. Y entonces es como se volvería a esa situación inicial, donde tras ese shock inicial, al final los mercados se reajustan y se vuelve a la situación de dedicar el 40% de mi renta al pan
y al 60% al petróleo. Si esto es así, habrá habido una época en la que los precios han aumentado por encima de los precios iniciales, por ejemplo, en el caso del petróleo, o sea, o provocado por ese aumento de los precios del petróleo, pero luego habrá una época en los que temporalmente puede que incluso estén por debajo de los precios en los que se estaban inicialmente. Lo que pasa es que luego se volverá a regular porque el precio del pan también subirá. Es decir, el precio del pan no quedará por donde estaba antes, sino que al dedicar ahora otra vez del 30 al 40% de la renta al consumo de pan, pues como se consumirán más unidades de pan, pues también el precio volverá a subir y al final todo se quedará aproximadamente como estaba al principio. La cuestión es que si nosotros observamos el aumento del nivel de precios a lo largo de la historia, o basta con escuchar a un padre o a un abuelo nuestro contar lo que se hacía antiguamente, pues no sé, con 100 pesetas, que recordemos que 100 pesetas son 60 céntimos de hoy, pues con 100 pesetas hacían muchísimas cosas, pero muchísimas, muchísimas. Y ya no hablemos de, no sé, de 1000 pesetas, ¿no? Con 1000 pesetas se podrían hacer muchísimas cosas y eso son 6 míseros euros de hoy en día. Bueno, pues es evidente que ha habido un incremento no solo generalizado de los precios, sino, y aquí es donde está la clave, permanente. Que eso es la palabra que le falta a la RAE, la palabra que le falta a los diccionarios económicos, y es que lo que realmente hace que la inflación sea dañina no es su carácter transitorio. Y esto es muy fácil de entender. Si yo quiero comprarme una casa y de repente viene una inflación transitoria, que yo más que inflación le llamaría un shock, simplemente transitorio, y de repente están muy caros, pues si yo sé que es transitorio, no me preocupo, digo, bueno, espero un poco y ya me la compro dentro de un año o lo que sea. El problema de la inflación, el verdadero problema de la inflación, está en que cuando sucede, generalmente no solo afecta a casi todos los productos, sino que además lo hace de una forma más o menos permanente. Claro, no quiere decir que haya sectores concretos en los que puedan, digamos, sufrir durante varios años de inflación, pero puede ser por, bueno, por reorganización productiva o lo que sea. Pero en general, la inflación tal y como la entendemos hoy en día y desde hace mucho tiempo, sería generalizada de los precios y permanente. Si, como digo, atendemos a las cosas que se podían comprar hace 50 o 60 años con 6 euros y las que se pueden comprar hoy, nos daremos cuenta de que no solo en España, sino en cualquier parte de la eurozona, de Estados Unidos, etcétera, en realidad de cualquier parte del mundo, el dinero ha perdido valor. Ha perdido valor. ¿Y por qué lleva perdiendo valor de forma sistemática? Pues la razón está precisamente en la inflación, pero en la inflación etimológica. Es decir, en el hecho de que se está insuflando continuamente nuevo dinero a la economía. De hecho, el estado natural del avance económico es la deflación. Y alguien podrá decirme, ¿cómo? Claro, vamos a pensar. Lo lógico y lo natural sería vivir una eterna deflación. ¿Y acaso no es así? Me pregunto yo. ¿Cuánto nos cuesta hoy en día un ordenador y cuánto nos costaba hace 20 años? ¿Qué calidad tenía el ordenador de hace 20 años y qué calidad tiene el ordenador de hoy en día? Es decir, la tecnología, que es un factor productivo más, ¿no? Es muy importante tenerla en cuenta en nuestros análisis económicos. Y es que el ordenador que yo compro hoy en día es muchísimo mejor en todo que uno de hace 20 años y muchísimo más barato, y ya no hablemos si hacemos la comparación en términos relativos, es decir, si consideramos no solo la disminución del precio, sino además la mejora de sus prestaciones, entonces ya podría ser una cifra astronómica lo más barato que es un ordenador hoy en día que hace 20 años. Y alguien podría decirme, bueno, sí, son más baratos, pero tampoco tanto. Claro, ¿y por qué tampoco tanto? A pesar de que deberían ser mucho más baratos. Porque, claro, digamos, la necesidad de factores productivos físicos reales que se necesitaban hace 20 años para crear un ordenador de además malísima calidad, pues eran mucho mayores que los que se necesitan hoy en día. Por lo tanto, en realidad, el ordenador hoy en día es mucho más fácil de hacer. Se necesitan muchas menos cosas, por así decir, ¿no? Y encima son mucho mejores. Y aunque es verdad que han bajado los precios, no han bajado tanto. ¿Y por qué no ha bajado tanto? Pues porque a pesar de que el avance de la tecnología ha sido inmenso en el sector informático, a pesar de eso, como no se ha dejado de insuflar dinero, como se lleva haciendo desde muchísimo tiempo, pues al final esa
extremada deflación que deberíamos haber vivido en el ámbito de la informática, que habría sido enorme, se ha visto bastante compensada por el incremento generalizado de los precios. Entendido esto, alguien podría decir, bueno, mm, es que no es positivo que bajen los precios, ¿no? De hecho, una de las principales premisas que tiene el Banco Central Europeo, así como la Reserva Federal y en general los bancos centrales del mundo, es que es bueno que haya una moderada inflación, se suele hablar de ese dígito del 2%, porque eso es lo que permite que más o menos la economía se mantenga en funcionamiento y es por eso el argumento que utilizan para seguir metiendo dinero de nueva creación en la economía, para que aunque haya deflación natural, se compense por una inflación artificial y de esa manera, en teoría, se mantenga en niveles considerados adecuados. Pero es que el argumento que utilizan no es realmente válido, porque el argumento que utilizan es, si viviéramos en una eterna deflación, lo que ocurriría es que las personas no comprarían activos. Por ejemplo, yo no me voy a comprar una casa porque sé que si hoy me la compro por 100.000 euros y ya vivimos en un entorno deflacionista, pues dentro de, no sé, de 5 años, pues en vez de 100.000 euros va a costar 80.000. Entonces, como, bueno, sería yo idiota por comprar una casa. Pero aquí se están cometiendo varios errores. En primer lugar, las personas, por ejemplo, cuando se compran su primera vivienda, se la compran porque quieren vivir en una vivienda. Eso para empezar. Entonces, la vas a comprar independientemente de la deflación o no. El coche, generalmente, también. Pero es que voy más allá. Es que las inversiones también. Vamos a primero entender lo que sucede en un entorno inflacionista para que luego se entienda bien lo que ocurriría en un entorno deflacionista. ¿Y por qué voy a hacerlo de esta forma? Porque como hemos vivido una permanente inflación, de mayor o menor grado, ¿no? O profundidad, pero siempre hemos vivido en inflación, nuestra mente está acostumbrada a funcionar en entornos inflacionistas, pero no tenemos nuestra mente, digamos, construida, ¿no? No la tenemos moldeada a pensar de una forma deflacionista. Vamos allá. ¿Qué es lo que ocurre en un entorno inflacionista? Pues que, claro, si los precios están subiendo constantemente, hay un desincentivo al ahorro. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a tener dinero ahorrado en el banco si sé que cada día que pase vale menos? Entonces, más me vale consumir ahora y disfrutarlo antes que dejarlo ahí cogiendo polvo y que finalmente lo que hoy valía 100, pues mañana valga 50 y he perdido tontamente una capacidad de consumo. Porque recordemos que el ahorro no es más que un consumo diferido en el tiempo. Es decir, el ahorro de hoy es un consumo futuro en realidad, ¿no? Bueno, pues, bueno, de hecho esto que acabo de decir es una obviedad y además que está compartido por todos los economistas, ¿no? Del mainstream o no mainstream, todo el mundo piensa esto, que entornos inflacionistas reducen el ahorro. La reducción del ahorro conlleva también una reducción de la inversión, puesto que la inversión se financia con ahorros. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se baja la capacidad de ahorro, se baja la capacidad de inversión, se está bajando también la capacidad de incrementar la producción de una economía, puesto que la producción de una economía no es más que la consecuencia de los rendimientos de la inversión. Pues bien, en un entorno deflacionista, lo que ocurre es lo contrario. Hay un gran incentivo al ahorro, porque yo sé que lo que tengo hoy por 100, mañana valdrá, aunque nominalmente siga poniendo 100 euros, es como si valiese 120. Es lo contrario de la inflación. Por lo tanto, las personas tendrán unos grandes incentivos para ahorrar, para acumular dinero. Y llegará un momento en el que por mucho que acumulen, dirán, bueno, voy a sacarle un rendimiento. Y entonces, cuando estas personas con grandes capacidades, personas o empresas, ¿no? Agentes económicos, tengan esos grandes volúmenes de ahorro, lo que harán es invertir esos ahorros en procesos productivos. Y lo que esos procesos productivos van a hacer es precisamente generar riqueza, empleo, etcétera, etcétera. E incluso mejorar la tecnología, lo cual permitirá ofrecer cada vez productos más asequibles a los consumidores. Por lo tanto, la deflación en realidad es, y aunque esto es muy chocante, y estoy seguro de que si muchos colegas míos economistas ven este vídeo, se van a escandalizar con lo que voy a decir ahora, pero yo estoy convencido de que esto es así, la deflación es el mejor de los mundos. La deflación es el mejor de los mundos, porque lo único que significa una inflación es que cada vez el ser humano está empleando de una manera más eficiente los recursos productivos.
Y que lógicamente, si somos cada vez más eficientes en el uso de nuestros factores de producción, la consecuencia es que su precio relativo irá disminuyendo, es decir, serán más baratos, por así decir, ¿no? Es decir, si yo, no sé, antes necesitaba una infraestructura colosal para poder, no sé, enviar una comunicación a París, y hoy en día pues puedo hacerlo a través de un simple dispositivo que lo hace de forma instantánea y demás, pues es evidente que he utilizado muchísimo menos recursos para obtener el mismo fin. Esto quiere decir que gracias al avance de la tecnología, la misma finalidad, el mismo consumo, lo que queramos, ¿no? La misma acción humana, se ha conseguido con el empleo de mucho menores, mucho menos factores de producción. Es decir, es mucho más barato. O sea, es que la deflación no es más que la consecuencia del avance humano. Lo que ocurre, y aquí es donde está la gran clave, es, bueno, si esto es así, y si este hombre que está aquí hablando tiene algo de razón, ¿por qué entonces se permite la inflación? Bueno, pues aquí estamos ya entrando en otro terreno que, más que de estricta economía positiva, estaríamos hablando de lo que se llama la economía normativa o la economía política, la política económica. Son conceptos todos muy, muy enlazados unos con otros. Incluso se podría llegar a estar hablando hasta de, no sé, sociología, derecho. Hay muchas ramas y muchos campos del saber que se entrelazan con lo que voy a comentar ahora. Hay que entender que la economía es la forma en que una sociedad, o es como se le llama, la forma en que una sociedad organiza sus decisiones vitales, al fin y al cabo. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer esta mañana? ¿Voy a dar un paseo o me quedo estudiando? ¿O me dedico a trabajar un poco o veo una peli? Bueno, todo eso son decisiones económicas, porque muchas veces confundimos lo económico con el dinero y no es así. Simplemente son las decisiones en la gestión de los recursos, y por ejemplo el tiempo es un recurso. Y eso es la economía, pero no hay que olvidar que la economía también es el instrumento que se utiliza por parte de los gobernantes para poder, digamos, pues dar esas directrices y organizar la sociedad, puesto que de la misma forma que una persona o un empresario, ¿no? organiza su empresa y una persona organiza su propia vida, los gobernantes son los que organizan pues, digamos, las vías principales de la economía de una sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que atender a los sistemas políticos que tenemos en la mayor parte de Occidente, que están basados en la consecución de votos. Aquí, por ejemplo, estoy hablando ahora principalmente de una corriente económica que se llama la economía de la elección pública, cuyo máximo exponente es Buchanan, un economista estadounidense, por si alguien lo quiere buscar. Esta teoría lo que dice es que uno de los grandes defectos que tiene la política en la actualidad es que está totalmente encaminada a la consecución de votos que se tienen que renovar cada 4 años. Esto conduce a que los gobernantes que tenemos tomen medidas que no están buscando el verdadero avance social ni el verdadero avance económico, sino que lo que están buscando es su reelección. Entonces, cuando unos gobernantes buscan su reelección, el problema está en que las medidas que se toman son medidas encaminadas a contentar a la población actual para ser reelegidos, aumentar su probabilidad de reelección, pero no porque realmente sea la solución a los problemas. Por ejemplo, las medidas que se tomaron durante la pandemia fueron claramente populistas en lo que se refiere al terreno económico. Por ejemplo, como podemos ver en este gráfico, tenemos que, pues no sé, por ejemplo, para el año 2013, el grado de la M3 es un agregado monetario que se suele utilizar comúnmente para evaluar, digamos, la cantidad de dinero que circula en una economía, ¿no? Bueno, pues en la eurozona, tal y como vemos en este gráfico, en el año 2013, con respecto al año anterior, se incrementó la masa monetaria en un 0,85%. En el año 2014, por ejemplo, fue de un 3,93, en el 15 un 5 y algo, en el 16 un 4 y algo, 2017 un 4,2, 2018 un 3,94, 2019 un poco más, un 5, pero vamos a fijarnos en lo que sucede aquí en el año 2020. Un 10,27%. Y en el 2021 un 7%. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que en el año 2020 y en el año 2021 la cantidad de nuevo dinero
que había en la economía como consecuencia de esa creación de dinero por parte de los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo. Es decir, en el año 2020 había un 10% más de dinero que en el año anterior. Y alguien me puede decir, bueno, pero es que eso, o sea, en todos los años hay más dinero que el año anterior. Sí, correcto. Pero el problema está en las tasas. Es decir, hemos visto que, por ejemplo, en el año 2013 llegó a ser testimonial un aumento de menos del 1%. Es cierto que luego en el año 2014 casi un 4%, el 2016 también un 4 con algo, tal, ¿no? El 2018 3,94. El problema está en el que el 2020 es de un 10% y en el 2021 de un 7%. Esto quiere decir que la cantidad de nuevo dinero que se introdujo en el año 2020 y en el año 2021 fue mucho mayor que en todos los años previos. La consecuencia natural de esto es que, claro, al inyectar tantísimo dinero nuevo, pues lógicamente se estaba creando el caldo de cultivo para precisamente la inflación que ahora estamos viviendo. Y claro, hay gente que dice, no, pero bueno, el año 2020 fue cuando más dinero de nueva creación se inyectó y sin embargo todavía en el año 2020 no hubo una tasa de inflación muy alta. Claro, lógico, es que digamos, ese proceso inflacionario no se produce de un día para otro. Hay que entender que si, por ejemplo, hoy el Banco Central Europeo decide inyectar determinado dinero en la economía, no es que el día siguiente todos los agentes económicos tengan ese dinero, sino que se va distribuyendo como si fuera una pirámide de forma progresiva a todas las capas de la sociedad. Y en ese proceso en el que va entrando nuevo dinero en cada uno de los agentes y con ese dinero extra comienzan a hacer nuevas compras adicionales a las que hubieran hecho si no hubieran recibido ese dinero, eso es lo que va provocando la espiral de precios. Si a eso le sumamos pues un shock como el que ha podido suceder pues por el tema de la guerra de Ucrania y tal, pero que es que hay que recordar algo que mucha gente está olvidando cuando escucho estos discursos, es que la inflación ya estaba disparada cuando empezó la guerra de Ucrania. Es que hay gente que dice, no, es que la inflación está así por la guerra de Ucrania. No, la inflación ya estaba disparada antes de la guerra de Ucrania. Solo que lo que sucedió fue que con la guerra, pues, en cierta manera, eso contribuyó por el shock, no porque recordemos, la inflación ya estaba, es decir, la masa monetaria adicional ya se había creado. Lo que pasa es que si además le metes un shock de oferta, pues lógicamente esa fluctuación se acentúa. Pero recordemos que, por ejemplo, el precio del petróleo ya está más bajo que antes, o sea, que en el inicio de la guerra de Ucrania o el día anterior de la guerra de Ucrania. Lo cual quiere decir que para el petróleo ya se habría producido esa deflación, entre comillas. Lo que quiero decir es que al final, después de un shock, al final siempre viene un reajuste. Y no lo digo yo, sino que solo hay que ver una gráfica de la evolución del precio del petróleo. ¿Por qué entonces cuando vamos a la gasolinera hoy en día seguimos teniendo unos precios más elevados que antes de la guerra de Ucrania, ¿no? O simplemente hace un año? No es porque el precio del petróleo esté más caro, sino es porque el precio del euro ha disminuido en comparación al dólar. Ahora mismo tenemos prácticamente la paridad dólar-euro, mientras que hace un año, año y pico, es que le sacábamos pues casi un 15%, un 20% de valor al dólar. Como ahora ya no le sacamos nada, estamos más o menos aproximadamente, dependiendo del día que miremos la cotización, pero aproximadamente en paridad, como los precios internacionales del petróleo se cotizan en dólares, generalmente, pues claro, la adquisición de esos barriles ahora son más caros no porque el precio del petróleo en sí esté más caro, sino porque las unidades de euros que necesitamos son mayores, dado que ha perdido valor con respecto al dólar. Y es por eso por lo que vamos a la gasolinera y los precios siguen estando altos. No por la guerra de Ucrania ni por otro motivo semejante, sino por la depreciación que ha sufrido el euro con respecto al dólar. Por ir cerrando, la clave está en entender que si digamos, las fluctuaciones en los precios del dinero, o sea, perdón, en los precios de los bienes, fuera exclusivamente por shocks de oferta o shocks de demanda, tarde o temprano, al final se volvería el precio de equilibrio. Por lo tanto, no habría inflación en un sentido más o menos, no sé, como coloquial de la palabra, ¿no? Cuando la gente dice, uy, es que yo hace 50 años con 1.000 pesetas compraba tal y ahora con 6 euros no compro nada, ¿no?
sino que lo que habría es una inflación, podríamos llamar, o yo utilizaría más un shock, ¿no? Un shock ya sea de oferta o demanda, que ha provocado una fluctuación de precios, pero que nuevamente volvería a su precio de equilibrio o a su precio previo, de hecho, como ha sucedido con los precios del petróleo y la guerra de Ucrania, y ya está, y no pasaría nada. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema? ¿De dónde se produce realmente? ¿Cuál es la verdadera causa de la inflación? Es una causa estrictamente monetaria, como de hecho se demuestra viendo pues, los diferentes gráficos, ya sea de este periodo que he comentado, 2012, ¿no? Al 2022, cogió esos 10 años simplemente por coger los últimos 10 años de la eurozona, pero que si observamos las tasas de inflación y las tasas de creación de nuevo dinero, por ejemplo, de M3, como he comentado, ese agregado monetario que se suele utilizar, se va a ver una gran correlación. Evidentemente, puede haber periodos concretos en los que no, por otras razones externas, ¿no? Pero que hay una gran correlación entre la cantidad de dinero que se inyecta en una economía y la inflación que eso provoca. Y podríamos decir, bueno, ¿y el ciudadano de a pie? ¿Qué puede hacer para protegerse de la inflación? Porque, claro, todo esto está muy bien para estar en un despacho o en una tertulia comentando sobre fenómenos económicos, pero al final cuando un ciudadano escucha esto, y yo mismo, ¿no? Estoy incluido, a veces pienso, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Porque claro, yo evidentemente no puedo hacer nada para controlar la inflación, pero sí puedo hacer algo para protegerme de la inflación. Es como si pusiéramos el símil de una guerra, tú no puedes evitar que una guerra suceda, pero puedes tomar medidas para salvar tu vida o para salvar la vida de tus familiares. Pues esto es algo parecido. Tú no puedes evitar que la inflación suceda, puesto que no ha dependido de ti, sino que depende de los bancos centrales y demás, pero sí que puedes tomar esas medidas. ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, pues eso es algo que quizá podremos desarrollar en otro vídeo si Rubén me lo permite.